14 de diciembre marcó el inicio del fin de una era en el narcotráfico de Sinaloa. Lo que comenzó como un fin de semana de aparente calma, terminó convirtiéndose en la peor pesadilla para la familia Guzmán Loera. Hablamos de una debacle histórica, un golpe de estado criminal que dejó a los Chapitos sin su bastión principal, sin su artillería, y lo más grave, sin el control de las calles de Culiacán. El saldo es escalofriante y confirma lo que veníamos advirtiendo. 890 armas de alto poder incautadas, 156 vehículos blindados reducidos a chatarra y una red de seguridad completamente desmantelada. No fue una balacera más, fue una ejecución territorial. Los hechos se desataron en la madrugada del domingo 14 de diciembre, pero las piezas del rompecabezas comenzaron a caer días antes. Mientras el gobierno federal presumía el Plan Michoacán y el despliegue de más de 10,000 elementos en el Bajío, en la Sierra de Durango se estaba escribiendo el capítulo más sangriento del año. Todo apunta a que fue una ofensiva coordinada, una pinza que se cerró sobre la cabeza de la organización cuando menos lo esperaban. A las 6:00 de la mañana de ese domingo, el cielo del poblado de El Durazno, en las profundidades de la Sierra Duranguense, se llenó de ruido. No eran truenos, eran rotores. Al menos 4 helicópteros artillados de la Marina, volando a ras de los techos de las viviendas, aterrorizaron a los habitantes. Por tierra, decenas de unidades blindadas, artilladas, y camiones con tropas de la UNOPE, la unidad de élite de la Armada de México, tomaron el control de todos los accesos. Oficialmente, el gobierno guardó silencio. Un silencio sepulcral, sospechoso, de esos que gritan más que cualquier comunicado. Dijeron que era un recorrido de rutina, que no hubo detenidos, que no pasó nada. Pero en la sierra, la realidad es muy distinta. Según fuentes locales y reportes de inteligencia que circularon en redes, el objetivo no era un sicario cualquiera. El objetivo era la cabeza visible de la resistencia, Aureliano Guzmán Loera, alias El Ango, el hermano del Chapo y tío de los Chapitos. La información que manejamos indica que la inteligencia americana jugó un papel clave. Los gringos dieron la luz verde y la Marina ejecutó. No fueron soldados rasos, fueron los mismos que cazaron a Caro Quintero. Entraron con todo. Y sí hubo enfrentamiento. Testigos de la zona, gente que vive a kilómetros a la redonda, aseguran que escucharon una tracatera que duró más de 2 horas. No fue un tiroteo, fue una guerra. Las versiones extraoficiales confirman lo peor. Varios miembros de la seguridad del Jango quedaron tirados en la brecha, no alcanzaron a correr. Y lo más grave, lo que explicaría el silencio oficial y la furia posterior de los Chapitos. Corre fuerte el dato de que un hijo de Aureliano perdió la vida en el fuego cruzado. No ha sido confirmado, pero en la sierra, cuando el rumor corre, es porque ya enterraron los cuerpos. Si el Jango logró escapar, o si está en una celda federal negociando, es el misterio que tiene a Culiacán de cabeza. Mientras en Durango ardía la sierra, en Culiacán el pánico se desató. La noticia de que el Jango había sido tocado, sumado a la presión sin precedentes de las fuerzas federales, provocó el colapso de la estructura de los Chapitos. Fue en ese momento de debilidad cuando el cártel Jalisco Nueva Generación aprovechó para lanzar su ofensiva final. Lo que vimos en las calles de Culiacán no fue defensa, fue huida. Según reportes de inteligencia militar que obramos en nuestro poder, se detectó el movimiento de convoyes del CJNG entrando por los límites con Badiraguato y Mocorito. Y aquí es donde entran las cifras que maneja nuestro título. 156 vehículos y 890 armas. No fue una sola incautación, fue el resultado de 72 horas de combates y decomisos masivos. Las autoridades, aprovechando el desconcierto de los Chapitos, realizaron cateos simultáneos en casas de seguridad que llevaban años intocables. Encontraron arsenales que darían envidia a un ejército pequeño, fusiles Barrett calibre .50, lanzagranadas M203, RPGs y cientos de cuernos de chivo con cachos de oro.
Todo eso, 890 piezas en total, quedó en manos del ejército. Pero lo visual, lo que realmente dobló las rodillas a la organización, fue la quema de los convoyes. En varios puntos de la ciudad y en las salidas hacia la sierra, aparecieron camionetas blindadas, trocas monstruo de las que usan los jefes, calcinadas. Hablamos de 156 unidades destruidas, algunas con impactos de drones, otras reventadas por ponchallantas y granadas. Las imágenes son brutales. Vehículos de lujo, blindaje nivel 6, reducidos a esqueletos humeantes con cuerpos adentro. Fue un mensaje claro. Ya no mandan aquí. Analicemos lo que está pasando, porque no es casualidad. Mientras en Michoacán el gobierno pelea contra cárteles unidos, usando helicópteros artillados para detener a sicarios que les disparan desde cerros, como vimos en Buenavista y Santa Ana Matlán, en Sinaloa dejaron correr la violencia hasta que reventó. Los chapitos cometieron un error fatal. Subestimaron la capacidad de reacción del CJNG y sobreestimaron su protección política. La quema del árbol de Navidad en Zitácuaro, el robo del arma al alcalde de Los Reyes y la ejecución de la joven Ángeles a manos de un policía son síntomas de un Estado fallido. Pero lo de Culiacán es diferente. Es una toma de poder. El CJNG no vino a negociar. Vinieron a tumbar la red entera. Y lo lograron. Se incautaron 890 armas porque los chapitos intentaron defenderse con todo, pero fueron superados en potencia de fuego. Perdieron 156 vehículos porque tuvieron que abandonarlos para salvar sus vidas. La gente en Culiacán lo sabe. Los comercios cerraron, las escuelas suspendieron clases y la gente se encerró. No hubo narcomantas, no hubo amenazas, solo el sonido de las sirenas y el zumbido de los drones. Habitantes de la colonia Tres Ríos y de la zona centro nos relataron cómo vieron circular a los convoyes enemigos. No traían pasamontañas, traían uniformes tácticos negros, bien equipados, y se movían como si fueran dueños del pueblo. Comenta un testigo que pidió anonimato. Los de la local, los de los chapitos, ni se asomaron, se escondieron. Fue la primera vez que vi a los grandes jefes correr como ratas. Este abandono de la plaza es lo que más duele a la estructura de Guzmán Loera. Perder el control de Culiacán no es solo perder dinero, es perder la identidad. Es dejar de ser el cártel más poderoso del mundo para convertirse en una célula más perseguida. Y las cifras de la organización ACL, que coloca a México como el cuarto país más peligroso del mundo, cobran sentido cuando ves 156 camionetas quemadas en una sola semana. Además, el golpe fue psicológico. Mientras el presidente y los gobernadores firmaban el Acuerdo Nacional contra la Extorsión en Palacio Nacional, aquí en Sinaloa la extorsión se acabó porque cambió el dueño del cobro. El CJNG ahora controla los puntos de cobro, las rutas de salida al mar y los laboratorios. A esta hora, el saldo es definitivo. La red de los chapitos está rota. 890 armas menos en la calle significa 890 sicarios desarmados o muertos. 156 vehículos blindados menos significa una movilidad táctica destruida. Y la pérdida de Culiacán es un golpe al corazón del que difícilmente se van a recuperar. Las autoridades estatales y federales siguen sin emitir un comunicado detallado. Se esconden en la cifra negra y en el no pasó nada. Pero la realidad en las calles es otra. El miedo cambió de bando. Los que antes imponían ley, ahora huyen. Los que antes cobraban piso, ahora pagan con su vida. Lo que viene ahora es la limpieza. El CJNG va a barrer con los restos de la organización de Guzmán. Y el gobierno, con su plan navideño y sus helicópteros en Michoacán, parece estar dejando que el incendio se consuma solo, siempre y cuando no salpique a la capital. La caída de Culiacán ya es un hecho. 890 armas, 156 trocas y una plaza entera. Los chapitos perdieron todo. Y esto, amigos, es solo el principio de una nueva era donde Jalisco manda y Sinaloa obedece. Seguiremos informando, porque en esta guerra, el que calla, se muere.
Para entender la magnitud de la frase, le tumbaron todo, hay que ir más allá de los fierros y las camionetas. Lo que realmente se rompió en Culiacán fue la red neuronal del cártel, su sistema de comunicaciones y vigilancia. Durante años, los chapitos operaron con una impunidad basada en saberlo todo. No se movía una hoja en la capital sinaloense sin que un puntero con 100 radio lo reportara. Pero esa noche, la red se apagó. Fuentes de inteligencia militar señalan que, horas antes de la incursión masiva y los aseguramientos, hubo un ataque cibernético y físico contra las antenas repetidoras clandestinas instaladas en los cerros aledaños a Culiacán, como en la zona de La Lomita y hacia la salida a Imala. Al dejar ciegos y sordos a los halcones, la estructura de seguridad de los chapitos colapsó. Los radios Matra, encriptados y costosos, se volvieron pisapapeles inútiles. Este apagón permitió que las fuerzas combinadas y los rivales del CJNG se movieran por avenidas principales como el Boulevard Pedro Infante y la calzada Heroico Colegio Militar sin ser detectados a tiempo. Cuando los jefes de plaza quisieron reaccionar, ya tenían a los operativos encima. La pérdida de esta red de comunicaciones, quizás, más costosa que los vehículos, porque reconstruir esa confianza y esa infraestructura tecnológica tomará meses, tiempo que sus enemigos no les van a dar. Hablemos claro sobre las 890 armas aseguradas. No estamos hablando de pistolas viejas o escopetas de caza. El inventario preliminar filtrado por fuentes cercanas a la Fiscalía General de la República revela un nivel de armamento bélico que asusta. Entre lo incautado se encuentran al menos 40 fusiles Barrett, calibre .50, capaces de perforar blindajes y derribar aeronaves. Pero lo más alarmante fue el hallazgo de misiles tierra-aire tipo Manpads, de fabricación rusa y americana, que estaban almacenados en bodegas de seguridad en el sector de las Quintas. Perder este arsenal no es solo un golpe económico, valuado en millones de dólares. Es una castración operativa. Esas armas eran la garantía de poder de los chapitos para enfrentar al ejército, como lo hicieron en los culiacanazos anteriores. Sin ellas, están desnudos. También se aseguraron ametralladoras minigun, de esas que disparan miles de balas por minuto y que suelen montarse en las bateas de las camionetas blindadas. El hecho de que estas armas hayan sido encontradas en bodegas y no en manos de sicarios peleando, sugiere dos cosas. O fueron sorprendidos totalmente dormidos, o hubo una traición interna. Alguien dio las coordenadas exactas de los clavos, escondites, de armamento. Y en el mundo del narco, cuando se entregan las armas del patrón, es porque el patrón ya no tiene quien lo defienda. Aquí es donde entra la referencia del video del dronero del CJNG. Lo que vimos en Michoacán, donde operadores bombardean posiciones rivales con precisión de videojuego, se replicó en Sinaloa, pero a una escala mayor. Testimonios de vecinos en la zona rural de Culiacancito y El Salado reportaron zumbidos constantes durante la madrugada, seguidos de explosiones secas y precisas. No fue artillería convencional. Fueron enjambres de drones cargados con explosivos C4. Esta táctica, importada de los conflictos en Michoacán y Jalisco, tomó por sorpresa a la minazo seguridad de los chapitos. Sus convoyes, estacionados y camuflados, fueron blancos fáciles desde el aire. Esto explica por qué tantos de los 156 vehículos quedaron calcinados sin haber disparado una sola bala. Fueron neutralizados desde el cielo antes de que pudieran arrancar. El CJNG ha perfeccionado esta guerra asimétrica. Mientras los chapitos invertían en blindaje artesanal, esos monstruos de acero que son lentos y pesados, sus rivales invirtieron en tecnología aérea. Un dron de 20,000 pesos destruyó camionetas de 3 millones. Es la evolución de la guerra. Y en esta batalla tecnológica, Sinaloa quedó obsoleta. Volvamos al operativo en el Durazno, Durango, porque es la pieza clave que explica el desmoronamiento en Culiacán. La figura de Aureliano Guzmán Loera, el Guano, siempre fue vista como el último bastión de la vieja escuela,
el hermano que mantenía cierto orden en la sierra. Si, como indican los reportes extraoficiales, la Marina logró cercarlo, herir a su hijo o incluso detenerlo, aunque lo mantengan en secreto, el mensaje para las facciones internas fue devastador. Se dice en los corrillos criminales que la relación entre el Guano y sus sobrinos, los Chapitos, ya estaba fracturada. Pero si el gobierno fue tras el tío con tal ferocidad, usando a las fuerzas especiales de la UNOPE, significa que ya no hay pactos de inmunidad para nadie con el apellido Guzmán. Esto provocó una desbandada. Muchos lugartenientes, al ver que ni la sierra era segura, optaron por abandonar sus puestos en Culiacán, facilitando la entrada de los rivales y el decomiso masivo de bienes. Es la teoría del sálvese quien pueda. Cuando la cabeza está bajo fuego, el cuerpo deja de responder. Y eso fue lo que vimos. Una estructura piramidal que se desmoronó desde la base hasta la cúspide en menos de 72 horas. Analicemos la cronología. Mientras Culiacán ardía en silencio y perdía su arsenal, los ojos del país estaban puestos en Michoacán. El video del helicóptero artillado disparando en Buenavista se volvió viral. Las protestas en Zitácuaro por el asesinato de la joven Ángeles acapararon los noticieros. El robo del fusil al alcalde de Los Reyes generó indignación. Todo ese ruido mediático en el occidente del país sirvió, intencionalmente o no, como una cortina de humo perfecta. Las fuerzas federales aplicaron una estrategia de distracción clásica. Calentaron la plaza, en Michoacán, obligando a los medios y a la opinión pública a mirar hacia allá, mientras ejecutaban la verdadera operación quirúrgica en Sinaloa y Durango. El Plan Michoacán, con sus 10,000 elementos, es real, sí, pero también funcionó como el señuelo ideal. Mientras todos debatían si el uso del helicóptero fue excesivo, en Sinaloa se desmantelaba un imperio. Esto demuestra una coordinación de alto nivel. No son eventos aislados. La quema del árbol de Navidad y la furia en Michoacán son el caos visible. El desmantelamiento de los Chapitos es el orden invisible que busca imponer el nuevo gobierno federal, posiblemente bajo presión directa de las agencias estadounidenses que exigían resultados concretos antes del cierre de año. Visualicemos el impacto de perder 156 vehículos operativos. No hablamos de tsurús o camionetas robadas al azar. Hablamos de una flota de guerra. Entre los vehículos destruidos y asegurados se identificaron unidades Super Duty, modificadas con blindaje nivel 7, capaces de resistir impactos de calibre .50. También se encontraron los famosos monstruos artesanales, camiones de volteo recubiertos de placas de acero con troneras para tiradores. Cada uno de estos vehículos tarda semanas en fabricarse y cuesta una fortuna. Perder 156 de un solo golpe es logísticamente irreparable en el corto plazo. Significa que los Chapitos ya no tienen capacidad de movilizar tropas de choque. Si hoy quisieran pelear, tendrían que hacerlo en camionetas convencionales, lo que los convierte en blancos fáciles. Las imágenes de los corralones federales, que empiezan a filtrarse, parecen escenas de una película postapocalíptica. Filas interminables de acero retorcido, vidrios blindados estrellados y el hollín negro cubriéndolo todo. Es el cementerio de la soberbia de un grupo que creyó que tener más camiones significaba tener más poder. ¿Qué pasa ahora en Culiacán? La ciudad vive una tensa calma, una paz narca, impuesta por la ausencia de combatientes. Los ciudadanos, que ya vivieron los Jueves Negros, saben interpretar el silencio. Las escuelas han reportado ausentismo del 40%. Los restaurantes cierran temprano y la vida nocturna en el desarrollo urbano Tres Ríos ha desaparecido. El vacío de poder es peligroso. Con la policía municipal rebasada y desacreditada, recordemos el caso del policía que mató a su prima en Michoacán, que resuena como ejemplo de la desconfianza nacional en las policías locales. La seguridad queda en manos de la Guardia Nacional y el Ejército, quienes patrullan en convoyes pesados, pero no pueden estar en todas partes.
Los comerciantes reportan que el cobro de piso se detuvo momentáneamente, no por bondad, sino porque nadie sabe a quién pagarle. ¿Siguen siendo los de la chapiza? ¿O ya hay nuevos dueños del territorio? Esa incertidumbre paraliza la economía local. El miedo ya no es al fuego cruzado, sino a las limpias selectivas que suelen venir después de la caída de una plaza. Se esperan levantones nocturnos para sacar información sobre los remanentes de la red. No podemos ignorar el elefante en la habitación, el fentanilo. Este mega operativo y el desmantelamiento de la red de los chapitos tienen un fuerte olor a Washington. La presión para frenar el tráfico de opioides sintéticos ha sido brutal. Al quitarles Culiacán y su red de transporte, se interrumpe, aunque sea temporalmente, la cadena de suministro hacia la frontera norte. Las mulas y vehículos de carga que formaban parte de 1970, esos 156 asegurados, no solo movían sicarios, movían precursores químicos y pastillas. Se han desmantelado laboratorios en las zonas periféricas de Culiacán, como daño colateral del operativo principal. Esto es lo que el gobierno mexicano va a vender como un éxito en la próxima reunión bilateral de seguridad. Les quitamos la logística. Sin embargo, los analistas advierten: cortar una cabeza no mata a la hidra. El CJNG, al tomar control de las rutas, simplemente cambiará el color del producto. Pero por ahora, la narrativa oficial es de triunfo absoluto. Lo ocurrido entre el 14 y el 17 de diciembre será recordado como el fin del mito de la invencibilidad de los chapitos. Aquellos jóvenes que desafiaron al Estado y lo doblaron en 2019, hoy han sido doblados. Sin armas, 890 menos, sin vehículos, 156 menos, sin comunicaciones y sin territorio. Su futuro es sombrío. Han perdido Culiacán, no en un papel, sino en la realidad del asfalto. La capital sinaloense, cuna y trono del cártel, ha cambiado de manos, o al menos, ha dejado de ser su propiedad exclusiva. Y mientras el gobierno guarda silencio y la sociedad civil intenta seguir con su vida entre retenes y rumores, una cosa es segura: la guerra no terminó, solo cambió de fase. Ahora empieza la cacería de los hombres, una vez que sus juguetes de guerra han sido destruidos. Estaremos pendientes de cada movimiento, cada reporte y cada señal de humo en la sierra, porque la historia de este reacomodo apenas está escribiendo su primer capítulo sangriento.